Hola, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de La Brújula. Gracias a todos por seguirnos. Le vamos a pedir que si les gusta este programa nos lo hagan saber a través de Facebook, a través de YouTube, del canal, que se suscriban, que pongan su comentario y por favor que nos den información ampliatoria de los temas que acá debatimos, porque la idea es abrir interrogantes, plantear inquietudes que seguramente usted puede llegar a nutrir con información que a nosotros realmente nos es de mucha importancia. Como siempre me acompaña Pablo Davoli. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Bien. Y les recordamos a los que nos están viendo que este programa se encuentra consagrado a la Virgen de Schoenstatt, Madre, Reina y Victoriosa Virgen de Schoenstatt, la tres veces admirable, Mater ter admirabilis de Schoenstatt. Así es. Y hoy tenemos un tema que no es la primera vez que se ha tratado, es un tema controvertido, edificado sobre grandes mitos, podemos decirlo así, que tiene que ver con el financiamiento detrás, los actores que operaron detrás de la bambalina en momentos de la revolución de octubre de 1917, ¿no? La revolución bolchevique de 1917. Les vamos a dar un panorama de algunas de las aristas de este tema que es tan amplio, tan abarcativo, pero vamos primero a la presentación de La Brújula y enseguida vamos a estar ampliando Wall Street y los bolcheviques. Bien, continuamos con esto que es La Brújula. Y decíamos, Pablo, ¿no?, que queríamos desarrollar un poco este tema que ha despertado muchísimas opiniones y ha derramado un caudal importante de tinta sobre comentaristas, investigadores, que realmente desmoronan algunos mitos o algunas construcciones sobre el tema en torno a cuál es la verdadera génesis del movimiento bolchevique en épocas de la Rusia zarista y la caída de la dinastía Romanov, ¿verdad? Sí, curiosamente se da un fenómeno paradójico respecto de este tema o de esta cuestión puntualmente. Porque por un lado sí es cierto que el abordaje que vamos a hacer y digamos la hipótesis que vamos a plantear ha despertado muchísimas polémicas. Sin embargo, son polémicas que están acotadas a determinados círculos normalmente académicos y eventualmente políticos. O sea, el común de la gente, y en la opinión del público en general, no ha llegado al gran público esta polémica. Es una polémica que se mantiene, digamos, como hermetizada. Totalmente hermetizada. Dentro de ciertos círculos, es ¿no? Poder desde este espacio contribuir un poco más en claro, el tema. A su difusión. Desde luego no se va a poder agotar en esta instancia porque es sumamente amplio en sus contenidos. Y compleja, es una problemática compleja. Sumamente compleja. Sobre todo, permitime adelantarle esto a la gente, sobre todo cuando uno pretende, digamos, por un lado, aportar las pruebas que sostienen la hipótesis que vamos a dejar planteada, vale decir, hacer la correspondiente demostración científico-académica, y por otra parte, ni hablar cuando uno intenta explicar por qué, es decir, tratar de dar razón o de explicar los motivos que habrían conducido a la hipótesis que vamos a plantear en los hechos concretos, ¿no? Bien, yo le voy a pedir al señor director que ponga en pantalla una famosa caricatura que data del año 1911, ahí la vemos, de un periodista, un importante periodista norteamericano, del St. Louis Post-Dispatch, ¿no?, un famoso periódico, llegó a ser uno de los periodistas mejores pagos de Estados Unidos, perteneciente al Partido Comunista Norteamericano, que se llama Robert Minor, Bob Minor. En esta caricatura, insisto con la fecha, porque no es un retrato que habla de tiempos pretéritos, sino que un poco retrata lo que estaba pasando
desde una perspectiva noticiosa digamos, en Wall Street en ese entonces, que retrata, como pueden ver, a un Carlos Marx muy contento, muy entusiasta, con un libro debajo del brazo, no sé si lo llegan a ver, que dice Socialismo como título, recibiendo de manera muy efusiva los saludos, las felicitaciones de un grupo de financistas en pleno Wall Street. Por las dudas puso el cartel con la calle, ¿no? Correcto, no, aparte está siendo, es muy elocuente la caricatura. Marx está siendo calurosamente felicitado y galardonado, se le está dando la mano, se lo está elogiando. Pero totalmente. Y los personajes que están, Lucas, sería bueno aclarar al público quiénes son los personajes que están haciendo esta... Ahí podemos ver, entre ellos está JP Morgan, Jean-Pierre Pont Morgan, famoso por fusionar las principales empresas de energía, ¿no? Y crear la famosa General Electric Company en el año 1891. También está su socio, George Perkins, que es el que le da la mano, George Walbridge Perkins, que es el que le da la mano, que es el líder del programa del Partido Progresista de Roosevelt de 1912. También se puede ver a John Rockefeller, famoso magnate de la Standard Oil, y detrás de Marx está el mismísimo Teddy Roosevelt. Quiero decir... Es decir, presidente de los Estados Unidos. Que fue que había sido presidente de los Estados Unidos. Tío de Franklin Delano Roosevelt. Exactamente. Que va a ser presidente a posteriori, ¿no? En épocas de la Segunda Guerra Mundial. En esta caricatura se refleja algo que Minor, sobre todo perteneciente al comunismo norteamericano, y en su desilusión y su paso por el anarquismo, Minor muere en 1948 cuando el macartismo empieza a perseguir al comunismo y muchos de sus compañeros quedaron presos, fueron presos políticos, y él estuvo en un pozo depresivo, entiendo, si mal no recuerdo, que murió de un paro cardíaco en esas épocas. Pero Minor, lejos de estar haciendo simplemente una caricatura humorística, lo que está haciendo es denunciar con esta imagen lo que estaba pasando en la estructura partidocrática, con mucha afinidad a los intereses sinárquicos de la época, por una gran desilusión que él recibió en su investigación como periodista, ¿no? Entre otras cosas. Lo cierto es que lo que se quiere romper acá es la idea, y con esto quiero introducir un poquito el tema, después te voy a dejar, Pablo, tirar algunos detalles, sobre todo de evidencia documental que tenemos a montones, es este mito con el cual se instaló en su momento el comunismo en Europa, que es de alguna manera una herencia de la propia ideología montada en torno a los escritos de Carlos Marx, en función de la tesis del hombre que en sus ciclos dialécticos a través de la historia están atravesados por el antagonismo de clases. Así, Marx nos enseña, ¿no? en el prefacio de la contribución a la crítica de la economía política, que en determinado momento de la historia las fuerzas sociales, las fuerzas productivas, entran en una situación de contradicción hasta llegar a un cisma, dando lugar a un nuevo periodo postrevolucionario, después va a ser en estos términos, generando cambios a través de la historia, ¿no? La historia del hombre es la historia de la lucha de clases, y esta sentencia tenía que imponerse y encorsetar muchas cosas que en la realidad son muy complejas. ¿Qué quiero decir con esto? Que con Marx pervive, sobre todo en la tinta de sus seguidores, de post-marxistas, la idea de que todo capitalista burgués, todo y cada uno de los capitalistas burgueses, era necesariamente enemigo de todos y cada uno de los proletarios. Esto es quizás el primer gran mito que se rompe con esta caricatura de Minor. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad Minor mostraba que el verdadero antagonismo en el Estados Unidos, sobre todo en el mundo de las economías capitalistas de principios del siglo XX, era otro. El antagonismo era entre las finanzas monopólicas, el mundo de los intereses monopólicos,
y el mundo de la economía capitalista del laissez-faire, por supuesto, de la libre competencia, de la pequeña burguesía nacional. De hecho, justamente en ese mismo año, en 1911, algo que es sintomático, a través de la aplicación de la ley Sherman, la Corte Suprema obligó, por ejemplo, entre otras cosas, a John Rockefeller a dividir la Standard Oil en 34 empresas petroleras, prácticamente una por cada estado. Y entre ellas Chevron, no sé si te suena de algún lado. Sí, no suena conocida. No suena conocida. Y después de este revés que sufrieron los monopolistas, se generaron una serie de acontecimientos que fueron en sentido contrario. En 1913, por ejemplo, muere JP Morgan, se crea la Fundación Rockefeller y se crea sobre todo la Reserva Federal de los Estados Unidos. El Banco de la Reserva Federal. Que es la estafa más grande de la historia de la humanidad para algunos. O sea, que algún día le vamos a dedicar a las contribuciones de Griffin sobre la Reserva Federal, porque realmente, ustedes saben, los norteamericanos pagan con sus impuestos una tasa por la emisión de la moneda, que en toda economía capitalista es un commodity, no puede haber capitalismo sin moneda. Entonces, es realmente un negocio multimillonario a cambio de nada, esfuerzo y riesgo cero. En rigor de verdad es pagar a un tercero que privado, funciona como un privado y que en el fondo lo es, bajo la máscara de una entidad semipública. Lo único que tiene de federal es el nombre. Correcto, pagar a un tercero por la emisión de la propia moneda. Como si la propia moneda se tratara, amén de no ser propia, deja de ser propia si hay que pagar por ella, como si se tratara además de una mercadería cualquiera, cuya fabricación monopólica está en manos de un tercero. Y de paso aprovecho para recordar, no es necesario ser economista para saberlo, que la moneda, como bien dijiste vos, es vital e indispensable para el funcionamiento de cualquier organismo económico, por lo menos medianamente moderno. Por lo menos independientemente de su configuración, si es capitalista, liberal o no, pero para cualquier, digamos, organismo económico que tenga, digamos, que no sea cuasi prehistórico o de ahí para abajo. Ahora, fíjate vos, es muy elocuente por lo menos para quienes no somos economistas, esto nos permite vislumbrar bien la importancia de la moneda, la metáfora que utiliza Pío XI en la encíclica Quadragésimo Anno de 1931. El Papa Pío XI hablaba de la moneda y la comparaba como la sangre del cuerpo. O sea, la moneda es a la economía, según esta metáfora, lo que la sangre es al cuerpo humano o al cuerpo de un animal. Ahí se puede advertir su importancia y su carácter indispensable, digamos, para la vida económica. Así que sí. Sí, eso digamos, son algunos de los síntomas de cómo los intereses monopólicos ya en el año 1913 habían dado sus primeros grandes pasos, los que después serían irreversibles. También hay toda una historia en torno a la misteriosa muerte de John F. Kennedy, tratando de revertir a través de la orden operativa 11.110 este control privado de la emisión de moneda y de la Reserva Federal. Pero bueno, eso es un tema que me parece que sería bueno que le dediquemos otro espacio, otro programa. Lo que sí, este mito, volviendo a lo del mito de que todo capitalista burgués es enemigo de todos y cada uno de los proletarios, trabajadores, explotados, excluidos, marginados, prosperó por la voz oficial que después de la segunda posguerra, después de que se montara esta supuesta y entre comillas cortina de hierro entre el mundo comunista y el mundo capitalista, en función de que sobre todo el presidente Truman en la década del 50 había visto en Stalin un segundo Hitler, según sus palabras, y sobre todo por la literatura oficial en la que se ha estudiado, sobre todo en círculos académicos de las relaciones internacionales, de George Kennan y su famosa teoría de la contención, donde el mundo se tenía que necesariamente repartir en dos alternativas, uno el modelo comunista y otro el modelo capitalista. Entonces este abismo inconmensurable de escalas planetarias que había entre dos modelos posibles alimentaron esta idea y este mito que viene desde la tinta de Marx de amigos y enemigos, o este antagonismo de clases propositivo
en los escritos de Carlos Marx y que por supuesto fue sumamente fomentado y fogoneado por sus seguidores, ¿no? En esta idea de que es el ser social el que determina la conciencia y no al revés. Ahora bien... Perdón, con la pequeña aclaración de que a su vez el ser social está sustentado o se determina a partir de la organización de los medios de producción. Y aquí aparece el concepto de estructura, lo económico como la estructura y todo lo demás como epifenómeno, es decir, como lo derivado y accesorio que es la superestructura sin sustancia propia. Ahora, una de las ideas más erróneas, a mi modo de ver, y más perversas, me permito decir, a mi modo de ver, del marxismo, es plantear la antinomia, el antagonismo de clases, en términos estrictamente conflictivos y en condiciones de inexorabilidad. Es decir, el antagonismo de clases como, digamos, una mecánica o un fenómeno, un proceso que es imposible de ser superado en aras de una conciliación o de algún acuerdo. Creo que es una de las ideas más, amén de mentirosa por esta instrumentalización fáctica que se hizo de estas ideas y porque aparte no necesariamente se condice con la realidad histórica, si uno mira la historia universal, no solo la europea y no solo la moderna, pero además es una de las ideas más perversas por los resultados que ha arrojado, ¿no? Bueno, justamente, y esta es la tesis central un poco de lo que queremos exponer, que la expone un investigador, Anthony Sutton, que fue en su momento miembro del gabinete de Jimmy Carter, bastante excluido como voz oficial sobre estos temas, que tiene que ver con esta idea de que este verdadero antagonismo entre la economía especulativa de las finanzas y la economía real y productiva en los Estados Unidos tenía cierta tensionalidad que había que superar. Empezó a investigar, sobre todo a partir del año 1991, en el 89 cae el muro de Berlín, a partir del 91 se reestructura la Unión Soviética, se hace la división en la comunidad de estados independientes y aparece cierta evidencia a partir de las políticas de Glasnost y Perestroika de Mikhail Gorbachev, donde se transparentiza el modelo soviético, aparece una serie de documentos reveladores acerca de la verdadera génesis del movimiento bolchevique en la época de los zares, y es interesante comprender que está evidenciado documentalmente, ahora vamos a dar algunos detalles, si no es en el segundo bloque, acerca de que los dueños de las finanzas, los dueños del poder económico, que no tienen patria, esto no es financiamiento de Estados Unidos a los bolcheviques, correcto. Sino que estamos hablando de intereses que están fuera de las fronteras y que superan desde el punto de vista transnacional cualquier expectativa de regionalización, que no la hubo, pero que de alguna manera pusieron el énfasis en financiar algunos movimientos para lograr algo que está manifestado explícitamente en un libro de 1906 de un tal Friedrich Howe, que se llama Confesiones de un monopolista, que decía que en las economías remotas lo que había que hacer era transformarlas en colonias a partir de declarar una tiranía en nombre del interés público, es decir, expropiar, cuando no confiscar, los medios de producción de esa economía y generar una colonia financiando a aquellos que hayan accesado al poder, que es exactamente lo que, según las investigaciones de Sutton, se hizo. Efectivamente es lo que supuestamente se hizo, digo supuestamente porque es un tema todavía para seguir investigándolo. En el caso de la revolución bolchevique... En el caso de la revolución bolchevique podemos sentar algunas afirmaciones muy contundentes, pero ninguna son determinantes. Lo que acá aparece, lo que aquí se revela, es esta idea de sentar las bases para copar el poder, sobre todo en una economía lejana, de amplias extensiones territoriales, con un vasto campesinado, a través del financiamiento de aquellos que lleguen al poder, ¿no es cierto? Esto realmente es una de las tesis fundamentales de Sutton, que me parece tanto, Pablo, a vos como a mí, nos sorprendieron la primera vez que estuvimos en contacto, sobre todo porque los dos en nuestra formación universitaria nunca tuvimos contacto con esta hipótesis, o por lo menos nunca sentí que ningún académico o profesor
en los círculos en los que me he movido haya hecho mención alguna de esta posibilidad siquiera. En rigor, de verdad, eran opiniones. Sutton lo que hace es hablar con el auxilio de su prestigio, de su prestigio académico y político, para sostener o convalidar tesis que eran minoritarias, o mejor dicho, esta opinión que era minoritaria, pero ya había denuncias, incluso desde 1917, sino antes, hasta el presente. Pero lo cierto es que estas denuncias y estas tesis se habían mantenido afuera de los claustros académicos y de los libros, y bueno, desde ya de los grandes medios de comunicación. Con lo cual, digámoslo así, durante más de medio siglo, muchas personas, por lo menos en Occidente y seguramente en Oriente también, se habían tomado en serio la bipolaridad ideológica, bipolaridad esta que se torna geopolítica o aparenta ser geopolítica a partir de 1945. Se la habían tomado muy en serio sin advertir que detrás de esa antinomia, que existía pero en un nivel superficial, había vasos comunicantes y eventualmente había una cierta coordinación, ¿no? Como si se tratara de un movimiento de pinzas en donde los dos brazos de la pinza existen, ciertamente, pero hay algunos vasos comunicantes, o uno puntualmente, que de alguna manera coordina el funcionamiento de ambos brazos, dándole una funcionalidad sistémica al conjunto, es decir, a ambos brazos a la vez. En este sentido es un juego también muy similar al truco, de quién es el más mentiroso y quién sabe ocultar mejor sus cartas o su próxima jugada. Bueno, en realidad podríamos compararlo mejor con el ajedrez, pero en cuanto a la capacidad para ocultar la carta y de la astucia, también lo podemos comparar con el truco. Pero lo cierto es que Sutton de alguna manera viene a convalidar lo que hasta ese momento eran voces minoritarias y, digamos, under, por así decirlo, o fuera del circuito académico formal y del circuito de los grandes medios de comunicación. Bueno, también así le fue a Sutton, ¿no? Porque después Sutton, en definitiva, padece esta suerte de silenciamiento, de proscripción incluso, así es. Pero hay uno más, porque a partir de Sutton hubo una seguidilla de tipos que se animaron Se prendieron muchos en ese discurso, sí. A decir, che, al final esto era cierto. Uno era un ex ministro de Finanzas del Japón, en la época más próspera del Japón, en los años 80, 90, creo que en los 90, no recuerdo el nombre de pila, realmente muy difícil, como suelen ser para nosotros los nombres japoneses. Recuerdo el apellido, era Sakakibara. Y este señor Sakakibara decía, como bien dijiste vos, a principios de siglo se pusieron en marcha, se aplicaron sobre el terreno de los acontecimientos históricos dos modelos: el modelo colectivista, comunista, y el modelo capitalista liberal. Ver cuál funciona mejor. Para ver cuál funcionaba mejor a los efectos de una finalidad que era compartida. Con lo cual, la antinomia era meramente, digamos, un paso intermedio, era, no sé si falsa, pero al menos superficial, en el fondo era falsa, y era como un paso intermedio para determinar cuál iba a ser el mejor sistema que condujera a la globalización, porque esto en el fondo era el objetivo final. Pablo, te invito a ir a una pausa, Dale. ¿Te parece? Y después sí vamos a tratar de dar alguna evidencia para determinar la ruta, el camino que siguió la revolución, los acontecimientos previos y el durante de la revolución bolchevique del año 17. No se vayan, ya volvemos. Seguimos, esto es La Brújula y estamos con Pablo un poco comentando
acerca del financiamiento, las voces no oficiales en torno al financiamiento de los bolcheviques y su famosa revolución de 1917, ¿no? En el momento en que todavía la Primera Guerra Mundial estaba siguiendo su curso, y que se aprovechó también esta situación de desconcierto en el entorno de la Europa continental para generar este experimento, como bien contabas, de un Estado comunista en el este de la Europa de aquel entonces. Pues es que me pareció muy interesante la reflexión que vos hacías respecto de la posibilidad de ejercer un control remoto de un país o de un grupo de países. Colonia ¿no? tecnológico-productiva. Así habla el libro de Howe, ¿no? De 1906, la posibilidad de decir, en lo inmediato, acá, control de las finanzas, sobre todo de la moneda. No en vano, Mayer Rothschild decía, su célebre frase, denme el control de los bancos y no me importa quién haga las leyes. Sí, y de los bancos puntualmente refiriéndose a la emisión de moneda. El Banco Central, básicamente. Correcto. Y en lo remoto generar estados con concentración de poder en manos de unos pocos y que respondan obviamente a nuestros intereses, sobre todo porque nosotros fuimos los principales promotores a través del dinero de esta instalación. Y siempre acumulando poder en un centro unitario que se presenta como gobierno oficial o como la cabeza de un régimen que oficialmente se ha establecido, pero que a su vez es títere de otros intereses. Nada más que se oculta detrás de la máscara gubernamental formal y, por otra parte, invoca el interés público. Con lo cual, de esa manera desarma moralmente, y si no es moralmente por la fuerza, pero empieza hasta desarmando moralmente a cualquier opositor o cualquier fuente de resistencia o foco de resistencia que pueda surgir. Fíjate puntualmente en el caso soviético, es decir, el régimen que se consolida a principios de la década del 20, a partir de la revolución bolchevique del 17, en virtud de la revolución bolchevique del 17, fíjate que ese control remoto termina instalándose, si lo abrevio, si lo sintetizo sumariamente, a través de tres vías. La financiera y monetaria, porque el nuevo Banco Central Soviético que instala el régimen bolchevique es un banco que queda financiado por la alta finanza, entre comillas, occidental. Soy muy reticente para hablar de esta gente como de occidentales, pero bueno, porque para mí Occidente es un concepto más espiritual que geográfico, pero bueno, entre comillas occidental, ciertos sectores de la alta finanza muy importantes, preeminentes, que contribuyeron a capitalizar y a financiar el nuevo Banco Central Soviético que iba a administrar la moneda de la economía soviética, y además ponen como director, como presidente de este nuevo Banco Central, que tenía una función tan importante como cualquier otro banco central, a un personero, a un representante de Olaf Ashberg, que era el presidente del directorio de la Nie Banken, del Nie Banken de Estocolmo, banco a través del cual la banca neoyorquina y londinense, la que participó de este financiamiento de la revolución bolchevique que ya llevaba varios años, este banco, Nie Banken de Estocolmo, había colaborado en la triangulación de los fondos, vale decir, en la logística para que los fondos en aquella época, no nos olvidemos que estamos hace un siglo, estamos hablando de un siglo atrás, llegaran hasta los revolucionarios. Esto por un lado. Esta es el primer lazo del control remoto al que vos hacías una referencia tan elocuente y tan clara. El segundo lo cuentan, bueno, acá en Argentina hay dos autores, Edgar Schmidt y Horacio Richardelli, en un libro Los protocolos de la corona británica, un libro voluminoso, muy interesante. El segundo lazo es a través del armado de la inteligencia, del aparato de inteligencia del nuevo régimen bolchevique, del nuevo Estado soviético. Se funda la Checa, que es el antecedente del NKVD, y después, bueno, lo que va a ser la KGB, y la Checa es fundada, según cuentan Richardelli y Schmidt, y este es un dato que es menos conocido todavía, con el auxilio de los agentes y funcionarios del MI6 y del MI5 británicos, que actuaban en coordinación con la banca londinense o con parte importante de la misma. Los intereses en Londres están entrecruzados entre la corona, el aparato estatal británico del entonces imperio y estos intereses privados que, como bien dijiste vos,
merecen ser llamados occidentales solo entre comillas, por razones geográficas y temporales, es decir, si hablamos del siglo XIX o de parte del siglo XX, porque hoy en día ya están completamente globalizados, y que en el fondo son cosmopolitas. Son cosmopolitas. Ahora, estos intereses son cosmopolitas y el espíritu que los anima es eminentemente cosmopolita y no auténticamente occidental. Pero bueno, es una manera de hacer una referencia sumaria y rápida. El know-how de la inteligencia británica entonces aportó y desde luego ejerció algún control remoto, al menos por algún tiempo, sobre el incipiente aparato y muy cruel aparato de inteligencia y de policía política, el comisariado político de la flamante Unión Soviética. Y la tercera pata para mí de este control remoto es el control de la industria energética, fundamentalmente del petróleo. Esto, entre muchos otros autores, lo cuenta un argentino también, por citar autores que son nuestros, que están acá, que es Walter Graciano en el libro Nadie vio Matrix, pero insisto, esto es repetido por muchos otros autores, Salvador Borrego en Supracapitalismo, hay realmente Thomas Abram y bueno, no recuerdo sinceramente el nombre del segundo autor en un libro que se llama Nadie se atreve a llamarle conspiración, que es un libro norteamericano. Era Larry Abrams y un coautor cuyo nombre sinceramente se lo debo al público porque en este momento no lo tengo presente, pero cuentan que en definitiva el zar se había negado a concesionar los pozos petroleros y la actividad petrolera, o sea, dejarla en manos privadas, más allá de que en la Rusia de aquella época todavía no estaba bien desarrollada. Y lo cierto es que el gobierno comunista que asume a partir del 17, hacia finales de 1917, deja en manos, fundamentalmente de Rockefeller y de la Standard Oil, deja en manos la producción petrolera rusa. Para 1944, es decir, si nos transpolamos 25 años más adelante, Joseph Stalin reconocía abiertamente, el líder soviético reconocía abiertamente que el 70% de la industria rusa provenía o había sido factible gracias a la ayuda tecnológica norteamericana. Y cuando decimos norteamericana hacemos referencia concretamente, en este caso al clan Rockefeller, pero hacemos referencia a estos grandes consorcios financieros y empresariales corporativos. Partamos de la idea que en aquel entonces, estoy hablando en épocas de la Revolución, había una figura muy prominente, sobre todo detrás de la toma de decisiones del presidente Woodrow Wilson, que era el falso coronel Edward House. Mandel House, exactamente. Edward Mandel House, que en realidad es el verdadero artífice, se dice, de la sociedad, el intento de la sociedad de naciones, la precursora de la ONU en épocas de la entreguerra, en épocas de la crisis del 30, que después no prosperó, pero fue el primer intento a nivel mundial de instaurar una suerte de orden mundial de derecho, estructurado sobre una sede central y demás, y que fue el que de alguna manera le dio las directivas a Wilson para ayudar a muchos líderes a entrar en Petrogrado en ese momento y liderar la revolución. Digo, haciendo un poco la ruta de lo que fue la situación previa, ¿no? Donde Lev Davidovich Braunstein, conocido comúnmente como León Trotsky, estuvo en Estados Unidos y entra a Petrogrado con un pasaporte norteamericano, detenido en su momento por los servicios de inteligencia canadienses y liberados por orden también del Departamento de Estado con ayuda de la Embajada de Londres, la Embajada londinense. Sobre todo porque era Edward House el que estaba detrás de este empuje para que llegue primero menchevique, después bolchevique, León Trotsky a liderar la revolución. Y el otro camino interesante es el que hace Vladimir Ilich Ulyanov, que es Lenin. A través del camino que hace desde Suiza hasta Petrogrado en tren con 32 revolucionarios, también autorizado por el gobierno alemán, en realidad sin conocimiento del Kaiser, sino que había un canciller en ese momento que fue de alguna manera Walter Rathenau. Exactamente, y Theobald Holbeck, que era el canciller que justamente en el 17 deja de ser canciller, porque el destino de estos revolucionarios era tratar de desmantelar en épocas de la guerra las fuerzas, el ejército ruso en ese momento. Por lo menos esa era la idea y la intención con la que los alemanes los dejan llegar a Petrogrado por este camino, ¿no? Había que atravesar el imperio austrohúngaro en ese momento para poder llegar a Rusia.
En ese sentido yo creo que el gobierno con grandes alemán... sumas de dinero, digo, con sí, valijas, con cuantiosas sumas tengo y muy entendido que generosas con sumas de dinero. 10 millones de dólares en oro, en lingotes, y el tren iba blindado, con los revolucionarios y entre ellos Ulyanov, más conocido como Lenin, adentro. Lo cierto es que creo que en este sentido el Kaiser o no tuvo conocimiento, según algunos autores, como bien decías, o si no fue engañado, porque en rigor de verdad lo que se planteaba como una maniobra para ayudar al esfuerzo bélico alemán en contra de Rusia, lo cual era cierto, era propuesto por la misma gente que estaba agitando al movimiento comunista dentro de Alemania y socavando, ante todo moralmente, pero también trabando el esfuerzo bélico alemán, por ejemplo con los famosos paros y las huelgas en los astilleros y en algunas otras fábricas que estaban vinculadas directamente con el esfuerzo de guerra alemán, que hasta ese momento era victorioso. Pero sí, yo me voy a corregir, yo dije que Walter Rathenau o Rathenau, creo que en alemán se pronuncia así, no era el canciller, en realidad era ministro de finanzas. Holbeck era el canciller. Efectivamente. Sí. La estrategia en gran medida fue pergeniada por él y por uno de los hermanitos Warburg, cuyos dos hermanitos estaban, Paul y Max. Él era otro, estaba en Hamburgo y era un poco el banquero del Kaiser, y los dos hermanitos Warburg estaban en la costa norteamericana, en Nueva York, uno de ellos casado con la hija de Jacobo Schiff, que era el presidente del directorio de la banca Kuhn-Loeb. Y acá simplemente decir esto: Jacobo Schiff, en forma personal, es decir, de su propio bolsillo, financió durante años, durante más de una década, a la revolución bolchevique, a los revolucionarios en general y en particular a los bolcheviques, durante más de una época. Y fue una de las personas que a través de la banca que él presidía y de la cual era accionista mayoritario, no solo el presidente de su directorio, que era la Kuhn-Loeb Company, fue una de las personas que empujó al Japón y ayudó financieramente al Japón en su guerra contra Rusia, si no mal recuerdo, en 1911. Sí. Fue la guerra ruso-japonesa que ganan los japoneses, debilitando así a Rusia. Warburg, uno de los Warburg, que era yerno de Jacobo Schiff, los dos hermanos en realidad formaban parte del directorio de la banca Warburg, y uno de ellos aparte era yerno, y Paul Warburg, que es nada menos que el redactor, ya lo dijimos en un programa pasado, creo que en nuestra primera emisión, el que redactó y el primer presidente del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, fundado en 1913. O sea, gente muy poderosa que colaboró con los revolucionarios, primero con el movimiento revolucionario y después con el régimen comunista instalado por ellos. Sutton, un detalle, Sutton publica una misiva que envía a William Thompson, que era el presidente, o por lo menos estaba en la cúpula de la Reserva Federal, desde Petrogrado, o sea que estuvo presente físicamente en Petrogrado, manda una misiva, cablegrafea a Estados Unidos pidiendo $1 millón para ayudar a los bolcheviques a expandirse porque estaban anquilosados, estaban atrapados en Moscú y en Petrogrado y necesitaban expandir su poderío en el resto de lo amplio que era el territorio ruso en ese momento. Anexionando todo lo que es Bielorrusia y Ucrania, que es lo que formaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundada en realidad en 1922 formalmente. Correcto, como tal. En el 24 muere Lenin y es Stalin el que se hace cargo del poder después de que Mercader le parte un fierrazo en la cabeza, perdón la expresión, a Trotsky en México, ¿no? Sí, hubo después su interna, tuvo su interna. Pero digo, esto que decís, a posteriori también siguieron los financiamientos dadivosos para poder instalar el poder de los soviéticos, de los soviets, si se quiere, en la Rusia que estaba todavía disgregada, desperdigada. Y un dato que vos dijiste, creo que en el primer programa de este ciclo, acerca de la cantidad de muertes que se cuantifican desde ese entonces a posteriori, casi más de 2 millones de personas, de civiles, acribillados porque de alguna manera se oponían o eran una amenaza para la instauración del régimen. Sí, puntualmente, según datos oficiales, oficiales del propio régimen comunista,
ellos se autoincriminaron. El libro negro del comunismo es muy interesante Bueno, para ese, citarlo. sí, pero desde ese afuera, ya no en es realidad oficial. de una serie, claro, efectivamente, digamos, Por eso de es que gente el dato del se queda socialismo. corto a la luz de otras fuentes Claro, tal cual. bibliográficas. Entre 1917 y 1925, el régimen bolchevique fue el responsable de 2 millones de muertes aproximadamente, de asesinatos por causas políticas. Y el dato curioso, que encaja perfectamente con lo que venías diciendo vos, es que sí, se mataron nobles, sacerdotes, militares, pero el 70-75% de los muertos Clérigos. eran campesinos y obreros, vale Campesinos. decir, aquellos en cuyo nombre supuestamente y en cuya defensa supuestamente se había hecho la revolución. Pero aparte hay un dato sintomático, la revolución fue urbana. Esto tira el mito de que la revolución fue algo popular, independientemente de la opinión que nos merezca el régimen zarista, que de hecho, a mi modo de ver, era mucho más popular y mucho más querido por el pueblo llano ruso, y a pesar de las desinteligencias que se habían producido, que el régimen bolchevique Claramente ulterior. una revolución desde arriba. Claro, y era urbana, cuando el 70% de la población rusa era campesina. Bueno, Eso ya también es un dato sintomático. Es sintomático que las ideas del propio Carlos Marx, en realidad Moses Mordecai Marx Levy, para algunos, Marx, conocido popularmente como Carlos Marx, se aplicaban a las economías capitalistas de la revolución industrial, del post-revolución industrial, en épocas de la cuestión social europea, sobre todo en la Europa victoriana, en la Inglaterra de la reina Victoria. Me parece a mí que las ideas apuntaban a ese tipo de capitalismo y llamativamente aparece el primer foco revolucionario y la aplicación de estas doctrinas, de estos manifiestos, en un territorio totalmente campesino, rural, como eran los territorios rusos, ¿verdad? Correcto, y una economía desindustrializada. Totalmente Que desindustrializada. estaba en la etapa precapitalista, y si no era así le pegamos en el palo con este diagnóstico. Ahora, fíjate que hablando de Carlos Marx, que es cierto, vos dijiste bien, en realidad Carlos Marx es el nombre Seudónimo. Claro, sí, es un nombre que adoptó para la vida pública, pero lo cierto es que Carlos Marx, primero, formó parte de la Liga de los Justos. Y la Liga de los Justos, esto lo cuenta Paul Koch, fue financiada en su momento por Nathan Rothschild. Bueno, uno de los banqueros más importantes. Y después, según otros autores, Carlos Marx, para escribir el manifiesto comunista, fue financiado por el hijo, por Lionel Rothschild, de Rothschild. Es más, Carlos Marx era el tataranieto de dos bisabuelos de Lionel de Rothschild. O sea que su vinculación con esta dinastía de banqueros, incluso hasta era de estirpe, era una vinculación lejana, pero hasta genealógica. Y Había por hasta eso, un linaje, parece. Claro, y por eso Mijael Bakunin, muy enojado, anarquista él, muy enojado, decía, los marxistas tienen un pie en el movimiento socialista y otro pie en la banca. Poco se sabe de que la rivalidad de los anarquistas con los marxistas en gran medida tiene este ingrediente, y viene de antaño, viene de aquel entonces. Los marxistas tienen un pie en el movimiento socialista y otro pie en el banco. Los tildaba de impostores. Amén de que elaboraron una teoría, Carlos Marx el primero, que digamos se la pasa pronosticando, haciendo pronósticos que jamás se cumplen. Y que era previsible que no se iban a cumplir porque hasta como, esta es mi opinión, lo podemos dejar para otro momento, hasta como utopía es mala. Hasta como sueño utópico, para mí tiene carácter de pesadilla, sí, ¿no? Con ese materialismo y ese colectivismo que son completamente inhumanos. Sí, en su carácter universal, milenario y hasta mesiánico, Sí, no llega a ser una idea que me inspire ningún tipo de plenitud. Pero bueno, nosotros tenemos también una concepción muy espiritual de la plenitud, Pablo. Hay que de la admitirlo. plenitud humana. Humana, exactamente. Y de lo más noble del ser humano. Pablo, estamos terminando el programa porque se nos acaba el tiempo. Siempre se nos va el tiempo. Siempre se es nos va el tiempo. escurridizo el Es tiempo. escurridizo, sumamente escurridizo. Quedan, como siempre, muchas cosas afuera, quedan, como siempre, muchas cosas por tratar, por desarrollar. Queremos nuevamente agradecerles por estar, por acompañarnos. Les recuerdo acompañarnos con un me gusta, una suscripción, un comentario, idea o simplemente la contribución de información, sobre todo si es de buena fuente, en lo posible, para ampliar todo este tipo de temas que realmente
de verdad se debate muy poco y se debaten poco y mal, en realidad. No quiere decir Correcto. que nosotros lo debatamos bien, pero hacemos nuestro intento y hacemos nuestro aporte. Correcto. Simplemente decir, para quienes quieran investigar o profundizar, que bueno, nosotros vamos a tratar de ir colgando en el Facebook, en la cuenta de Facebook de nuestro programa, artículos o documentos que de alguna manera respalden y completen lo que acá modestamente podemos decir. Y bueno, desde ya que estamos A disposición. a disposición y muy receptivos a cualquier tipo de crítica o de información accesoria o de opinión que se nos quiera plantear. Nuestra idea es brindar un servicio y de plantear cuestiones. Simplemente decir esto, respecto de Latinoamérica, del comunismo en Latinoamérica, un trabajo que no es del todo completo, pero que se focaliza en algunos fenómenos, en algunos hechos puntuales, de un ex miembro de esta casa, de TLV1, ya fallecido, Carlos Manuel Acuña, señero periodista argentino, fallecido lamentablemente creo que el año pasado, y que formó parte de TLV1. Que descanse en la gloria. Así es. Escribió un libro muy interesante, cortito, se llama Verbitsky, de La Habana a la Fundación Ford, que de alguna manera también, en forma parcial, focalizándose puntualmente en algunos aspectos, en algunos hechos puntuales, vale la redundancia, lo que hace es, en ese libro, es relatar esta conexión tan extraña para mucha gente, que piensa en términos binarios de derecha e izquierda todavía, esta conexión tan extraña que se ha dado entre sectores de, valga la redundancia nuevamente, de derecha y de izquierda. Pero en el caso más latinoamericano, habla del caso cubano, etcétera. Así que bueno, es un libro que está dando vueltas en la librería, ¿no? Interesante libro como para leer y tener un planteo para hacerlo. Sumamente recomendable. Llegamos al final, gracias, y será hasta una nueva entrega, una nueva emisión de este programa que hemos decidido titular La Brújula. Muchas gracias.